determinó que por mi boca escuchasen los gentiles la doctrina del Evangelio y llegasen a la fe. Dios, que conoce los corazones, se ha declarado a favor de ellos al darles el Espíritu Santo, igual que a nosotros, y no ha establecido diferencia alguna entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones por la fe. Amén. 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 Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Jesús. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Danos la gracia de tu presencia, Dios. Gracias, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Gracias. Mis queridos hermanos, hermanas, todo lo que va pasando en la historia de la salvación es el deseo que Dios tiene de salvarnos a través de personas concretas, de personas que se convierten en instrumentos de salvación y que vamos formando parte de instituciones que se van también convirtiendo en instrumentos de salvación. Por decirlo de una manera, se van convirtiendo en sacramentos. Una cosa interesante. Y cualquiera puede incluso equivocarse mirando a Pedro en su fragilidad. Perdón. Un hombre que niega 3 veces a Jesús cuando se siente que confesar a Jesús implica un peligro, lo pone en peligro de muerte incluso. Y por eso lo niega. Y no solamente lo negó en ese momento, según la tradición, Pedro parece que siguió lleno de miedo y de cobardía y siguió negando a Jesús todavía en Roma. Pero lo más importante es mirar cómo el que se deja invadir por Dios, independientemente de su fragilidad humana, se convierte en un instrumento de Dios. A mí me encanta una explicación que hace San Agustín de este acontecimiento. Dice que hacía falta que Pedro negara a Jesús porque eso lo iba a llenar de humildad. Y Pedro entonces iba a ser consciente que la única diferencia entre el Pedro, que era el simple Pedro, y el Pedro que se convierte en roca, en piedra firme, en instrumento de salvación, es porque recibe la gracia de Dios. Es porque recibe la gracia de Dios. Repito por tercera vez, es porque recibe la gracia de Dios. Y eso tiene que llenarlo de humildad. Y por eso Dios permite que Pedro, que el instrumento que iba a ser tan importante, pues hasta lo negara, para que sepa que él nunca debe ser orgulloso ni vanidoso, porque él es testigo de Jesús, porque Dios está con él. Dios está con él. Y yo creo que esto es lo más importante incluso en este momento de la historia de la humanidad. Mirar al Papa Francisco, que es un hombre humilde, y esta es la humildad que Dios desea de los grandes instrumentos de salvación. Pedro es la roca, esa roca que ha continuado en la figura del Papa. Hoy el Papa Francisco es la roca. Pensemos también en el Papa emérito, el Papa Benedicto XVI. Recemos también por él. Él está vivo todavía y es una referencia importante. ¿Qué importancia tiene entonces esta celebración de la Cátedra de San Pedro? El Papa no es el dueño del mensaje. Es importante entender eso. Él no es el dueño del mensaje. El dueño del mensaje es Jesús, quien lo ha elegido. Eligió a Pedro
y eligió al Papa Francisco. El dueño del mensaje es el Señor. ¿Qué es entonces el Papa? Un vicario. La palabra vicario viene de la expresión latina vicarius. El vicarius era una persona importante en el reinado de los reyes. Y cuando el rey salía, pues dejaba designado al vicarius para actuar en nombre del rey. Y lo que hacía el vicarius era como si lo hubiera hecho el rey. Y por eso al Papa le llamamos el vicario de Cristo, porque lo que hace el Papa es como si lo estuviera haciendo Jesús. Evidentemente, siempre el vicario tiene que recordarse que es un ser humano, él no es Dios. Y por eso incluso quizás fue oportuno que San Pedro se equivocara, que San Pedro incluso llegara a negar a Jesús, para que se recordara que él no es Dios. Jesús es Dios. Y el Papa sigue siendo un ser humano que necesita entonces estar en conversación permanente con el dueño del mensaje para decirle: Jesús, dime, oriéntame, guíame, qué es lo que tú necesitas que diga a esta gente. ¿Cómo puedo yo entonces velar para que se cumpla tu mensaje? Y la cátedra implica eso, enseñar, pero sabiendo que no enseñamos un mensaje que es nuestro. Este no es un mensaje nuestro. Yo no me puedo abrogar como dueño de este mensaje. Este mensaje es de Jesús, del Señor. Y por eso yo tengo que tener mucha cuenta. Por eso el Papa tiene que tener mucha cuenta. Y no se negocia. El mensaje del Señor no se negocia, no se acomoda. El mundo se equivocó. La humanidad está equivocada. El Papa no puede acomodar el mensaje de Jesús a cómo van los tiempos. Eso sería negar el mensaje de Jesús. El Papa no puede negociar el mensaje del Señor. El mensaje del Señor es claro, punto. De eso no se puede acomodar. Lo sentimos mucho. O usted lo acepta o lo rechaza. Una de dos. Pero no se le puede ir acomodando el mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque es el mensaje del Señor. Punto. Es el mensaje del Señor. ¿Usted lo acepta o no lo acepta? Usted decide. Pero yo no creo que el Papa tenga la potestad de decir, bueno, el mundo está cambiando, ahora los mandamientos lo vamos a cambiar porque o las bienaventuranzas no tienen sentido, o lo que dijo el Señor sobre el matrimonio, eso a lo mejor el Señor se equivocó de ahora en adelante. No, eso no puede ser. El Papa no tiene autoridad para eso. El Papa no tiene autorización. No puede cambiar el mensaje para acomodarlo al mundo. La cátedra de Pedro es enseñanza, pero enseñanza de un mensaje que estamos clarísimos que es del Señor, por el cual el Señor entrega su vida, por el cual el Señor quiere salvarnos. Es el mensaje de salvación, es el mensaje predicado por Jesús, que se convierte en tradición. ¿En qué sentido es esto tradición? Desde Pedro comenzaron los papas sucesivos a predicar el mismo mensaje. Y ninguno, escuchen bien, ninguno de los papas hasta el de hoy se ha contradecido uno y otro. Porque no hay contradicción cuando se predica el mensaje único de Jesús. La tradición apostólica significa que hay una continuidad del mensaje. Y entonces actualmente se convierte eso en magisterio apostólico, en magisterio. Hay tres cosas que son importantes en nuestro plan de salvación: la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio vivo de la Iglesia. Magisterio vivo que implica el Papa evidentemente en unidad con todos los obispos del mundo. Que nosotros los cristianos tenemos que ir aprendiendo a respetar esas tres cosas en la línea, en esa línea
Sagrada Escritura, tradición apostólica y magisterio vivo de la Iglesia. Que Dios nos ayude con su Espíritu Santo a valorar al Papa, a rezar por él, a tenerlo en un lugar en nuestro corazón, sabiendo que es un ser humano débil y frágil, pero que lleva el sello de la elección del mismo Jesús, la fuerza del Espíritu Santo que actúa en él. Esa es la garantía de que él no se equivoca. Gracias. Hermano José Antonio, por favor.